Quiero presentarme, si no me conoces, ya sabes que soy Silvia Gómez del Pulgar, que soy autora de la trilogía Revélate. El día de hoy, en el directo de hoy, lo que vamos a hablar es de los miedos. ¿Qué podemos decir del miedo? El miedo son esas creencias, son esas emociones que nos embargan y que muchas veces nos frenan, nos limitan, nos paralizan a la hora de llevar acciones a cabo en nuestra vida. Hay muchos tipos de miedo, el tema es muy amplio y yo me voy a centrar en los miedos del día a día, en los miedos cotidianos, no tanto en los pánicos, en las fobias o en algo de miedos más concretos hacia determinadas pues animales o determinadas circunstancias o demás, sino a los miedos que nos limitan de manera cotidiana. ¿Qué tipo de miedos son? Pues bueno, podemos tener miedo a fracasar, a equivocarnos, miedo al que dirán, miedo muchas veces a tener éxito también. Hay mucha gente que le da miedo tener éxito, miedo a exponernos, miedo a hablar en público, miedo pues a muchísimas cosas, por ejemplo, simplemente a grabar un vídeo y subirlo a redes sociales. No deja de ser vergüenza, que detrás de la vergüenza siempre hay un miedo, miedo a la exposición, miedo al que dirán. Entonces, de estos miedos es de lo que hoy quiero hablarte en el directo de hoy. Quiero hablarte de un concepto que es verdad que es muy conocido y que, bueno, pues hay muchísima gente que habla de ello y es la zona de confort. La zona de confort es esa zona donde todos estamos cómodos, donde nos sentimos a gusto, donde nos refugiamos muchas veces y de donde nos da pues miedo salir, nos da pues esa timidez, nos da ese freno, nos limita a salir de nuestra zona de confort, pero hemos de saber que fuera de la zona de confort realmente es donde está todo lo bueno, es donde está el desarrollo, es donde está el crecimiento, es donde está el aprendizaje, es donde están los errores y es donde están las equivocaciones, que son las que nos hacen aprender la lección y en ocasiones sucesivas pues no encontrarnos en las mismas situaciones o no repetir el mismo patrón de conducta o de comportamiento. Y es donde están las emociones fuertes, es donde está todo lo bonito. Entonces, la zona de confort es ese espacio donde vivimos o viven la mayoría de personas. Hay muchísima gente que vive en la zona de confort y aunque es verdad que está muy nombrado y muy extendido el concepto, muchas veces no somos conscientes de que vivimos dentro de nuestra zona de confort. Y en el libro lo pongo como ejemplo que si quieres salir de tu zona de confort, y pongo la metáfora de si quieres salir de tu casa, ¿no? Porque para muchos nuestra casa es como nuestra zona de confort, metafóricamente hablando, y si quieres salir de tu casa, primero tienes que saber dónde está la puerta, dónde están las paredes que delimitan tu casa, para poder distinguir si estás fuera o estás dentro. Y muchas veces estos límites no los tenemos claro, no sabemos definir cuál es el límite de nuestra zona de confort. Es verdad que cuando empezamos en el mundo del desarrollo personal, nuestra zona de confort, antes de entrar en todo este mundo, es pequeñita, es una zona muy, muy pequeña, muy estrecha. Conforme nos vamos trabajando, conforme nos vamos descubriendo, conforme además voluntariamente y realmente porque queremos salimos de la zona de confort y nos ponemos fuera, la zona de confort cada vez se va expandiendo, cada vez es más grande, cada vez abarca más espacio, cada vez estamos más cómodos en cosas que antes nos producían incomodidad. Así que te animo a que salgas de tu zona de confort, pero para ello, como te decía, es importante que sepas dónde está la puerta para salir. Entonces, establecer tus límites, establecer lo que ahora es mi zona de confort, para poder en un futuro comparar con la evolución que has hecho y poder decir, mira, esto es lo que antes no me daba miedo, no era capaz de hacerlo y ahora, sin embargo, pues soy totalmente capaz de hacerlo. Es más, me siento cómoda haciéndolo. Y el ejemplo que pongo en este caso, pues es en mi caso personal, pues todo el tema redes sociales o, por ejemplo, hace pues escasamente un año, el simple hecho de poner un audio en WhatsApp me daba un montón de vergüenza y no, nunca me lo había planteado porque nunca quizá pues había contemplado la posibilidad de mandar un audio, aunque es verdad que mucha gente lo hace y me parece muy cómodo. Bueno, de hecho ahora estoy viciada a los audios, pero me parece muy cómodo, pero en su momento era algo como impensable.
Hasta que un día dije, bueno, no voy a postergar más esto, tengo que hacerlo. El primer día me costó un montón. De hecho, me escuchaba, borraba y bueno, en fin. Y al final ahora pues el audio en WhatsApp es una herramienta que utilizo muchísimo, muchísimo. Y lo mismo con los vídeos en redes sociales. Si vas a YouTube y miras al final del todo, en la lista de los vídeos, en mi canal, el primer vídeo que colgué, pues no tiene nada que ver con lo que cuelgo ahora, porque, bueno, pues se me notaba nerviosa, se me notaba indecisa en lo que iba diciendo. Bueno, se notaba y se notará con el paso del tiempo. He de decirte que el día que grabé ese vídeo repetí como 50 veces el mismo vídeo. No era capaz tampoco de hacerlo en directo como lo estoy haciendo ahora, por ejemplo. Pero bueno, estuve muchísimo tiempo, muchísimo. En primer lugar porque me daba vergüenza verme a mí misma. Y en segundo lugar porque no me gustaba cómo decía las cosas, cómo transmitía, en fin, que tenía miedo a exponerme con todo lo que eso conllevaba, ¿no? De salir pues a que te vean, a que te digan o a lo que piensen o a lo que puedan pensar o creer o que te puedan decir o criticar, ¿no? Aún así, con ese miedo, con esa vergüenza, decidí que era lo que tenía que hacer, había decidido entrar en este camino y era un paso imprescindible, y aún así colgué el vídeo en YouTube, en redes sociales y demás. Y hoy por hoy pues es algo que no me cuesta, que me pongo aquí delante vuestro y estoy como en mi casa, ¿no? Entonces mi zona de confort se ha hecho más grande y poco a poco se va haciendo más grande porque voy afrontando nuevos retos y voy poniéndome a mí misma obligatoriamente porque quiero, es decir, obligatoriamente entre comillas porque quiero, fuera de esa zona de confort. Entonces te animo a que cada día hagas alguna pequeña acción, algún ejercicio, algo que te cueste y que te obligues a hacerlo para salir de tu zona de confort. Además, salir de la zona de confort tiene un problema y es que es adictivo. En el momento en el que empiezas a cogerle el gustillo a esto de exponerte, a salir de tu zona de confort, a probar nuevos retos, bueno, a salir y a afrontar esos miedos, esos pequeños miedos del día a día, te pega un subidón. Cuando lo has hecho es como, wow, yo he sido capaz, la autoestima está por las nubes, generamos endorfinas, nos sentimos súper bien y esto, pues bueno, no deja de ser algo que engancha y que al final hace que cada vez quieras más. Y esto es lo bonito, ¿no? De empezar a salir de esa zona de confort para poder, pues realmente engancharte a esa dinámica y engancharte al progreso y a ser cada día pues un poquito mejor versión de ti, ¿no? Entonces, el primer paso para poder salir de tu zona de confort es que identifiques dónde están tus límites, ¿vale? El segundo paso es, te diría, no pienses y simplemente actúa. Cuantas más vueltas le damos a las cosas, más nos cuesta salir de nuestra zona de confort, más nos cuesta, porque sopesamos tanto los pros y los contras que entramos en esa parálisis por análisis, en ese tiene que estar perfecto para hacerlo, en ese uy, como lo piense mucho, que dirán, no, me tiro atrás. Entonces, aquí te digo, no pienses y actúa. Si ya has tomado esa decisión, si ya has decidido llevar a cabo esa acción, no lo pienses más. Pero ¿cuántas veces evitamos conversaciones conflictivas? ¿Cuántas veces evitamos situaciones por ese miedo, ¿no? Por ese afrontar. Entonces no lo pienses, directamente tírate a la piscina y luego ya veremos qué pasa y seguramente pasarán cosas maravillosas, seguro. Sobre todo que tu autoestima, como he dicho antes, se elevará y que te sentirás súper bien. Eso es seguro. Entonces, repetimos, primer paso, define los límites de tu zona de confort. En segundo paso, no lo pienses y actúa. En tercer paso, un recurso que a mí me va súper bien es buscar un avatar. ¿Qué significa esto? Cuando estamos planteándonos la idea de salir de esa zona de confort, nos podemos ver que nos faltan recursos, que nos faltan herramientas, ¿no?
Es decir, por ejemplo, yo veo una persona que hace una exposición de un trabajo, de un proyecto, de lo que sea, y la veo pues segura, la veo confiada, la veo que sabe de qué habla, la veo que transmite, que tiene carisma, ¿no? Diferentes, en este caso, en este ejemplo, ¿no? Diferentes herramientas y recursos que vemos en otras personas que creemos que nosotros no tenemos. Y déjame decirte que no es cierto, porque sí que los tienes, lo que pasa es que no eres consciente. Y como todo en esta vida, sobre todo cuando hablamos de habilidades y de herramientas que tenemos y poderes que tenemos en nosotros mismos, se trata de que los desarrolles, se trata de que los trabajes, de que los practiques. El primer día que practicas un deporte, seguramente no te saldrá porque no te posicionas como tienes que ponerte, porque no golpeas la pelota si es que es de pelota como tienes que golpearla, etcétera, etcétera. Y esto se consigue a base de repetición. Repetición, 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 una y otra vez. Pues lo mismo pasa cuando queremos hacer algo que nos pone nerviosos, que nos hace sentir ese descontrol, ¿no? Que yo no controlo la situación, y al final a base de repetición pues consigues controlar esa situación. ¿Por qué te digo esto? Porque si pensamos en otra persona que la vemos, que eso no significa que por dentro no esté en ese estado de nervios, puede ser o puede ser que no, pero si vemos a una persona que tiene esos recursos que nos gustaría a nosotros tener, podemos inventar o crear un avatar, un personaje que tenga esos recursos. Esto, por ejemplo, lo trabajo en el segundo tomo de la trilogía, en Libérate, cuando incorporo un nuevo personaje, un nuevo aura, que es Luz, que te explico además en el libro que es un personaje que yo me he inventado, porque me di cuenta de que necesitaba recursos que creía que no tenía, que no es cierto que no los tuviera, sí que los tenía, pero creía que no los tenía, y que me ayudaba, o sea, necesitaba algo que me ayudara a desarrollarlos. Entonces, ¿qué hice? Crear un personaje, o fijarme en un personaje que ya existe, si os parece bien, si os conecta de esta manera, que tenga esos recursos, que tenga esas herramientas, que tenga esas habilidades, y convertirme en ese personaje. Y el ejemplo, por ejemplo, puede ser pues que tengo que hablar en público y me da pues pánico exponerme, o me da miedo a pues qué dirán, o si lo voy a hacer bien, si me equivoco, me pongo nerviosa, etcétera, etcétera, ¿no? Si creo ese personaje, transformo, creo, no sé, le ponéis un nombre y creáis ese personaje, lo definís, y realmente ponéis con detalle todas esas cualidades que queréis en ese personaje tener vosotros o vosotras, y luego os transformáis en ese personaje. Y cuando tengo que salir al escenario, o cuando tengo que salir a tener esa conversación conflictiva, que sé que voy a perder los papeles o no me va a gustar cómo voy a afrontarlo, me transformo en ese personaje, me convierto en ese personaje. Y tengo conmigo esos recursos que ese personaje tiene. Esto, aparte de aprenderlo cuando me formé como coach, es una técnica que utilizan muchos personajes famosos. De hecho, en el libro lo nombro, Beyoncé es una de las personas que coge su personaje, su avatar, y se convierte en él o en ella, en este caso mejor dicho, cuando sale al escenario. Y seguramente la misma persona que es en su casa no será cuando ella está en el escenario. De hecho, ya lo hacemos continuamente, lo que pasa es que no somos conscientes. Y no sé si os ha pasado alguna vez que delante de personas actuamos de una manera, delante de un tipo de personas actuamos de una manera, y frente a otro tipo de personas actuamos de otra. Y esto pasa muchas veces si comparamos el ámbito laboral con el ámbito familiar, ¿no? Seguramente en casa tenéis unas habilidades, tenéis unas cualidades, tenéis una actitud o un comportamiento, una conducta diferente a la que adoptáis, al rol que adoptáis cuando estáis en el trabajo. Y decidme si esto es así, decidme por los comentarios si esto os pasa, que adoptáis un rol diferente. Entonces, no dejáis de tener un personaje creado en vuestros trabajos, en vuestros hogares, o con vuestros amigos, ¿no? A veces con los amigos nos mostramos más locos, hacemos más risas, hacemos más bromas, y luego, sin embargo, a lo mejor en el trabajo pues somos más serios o más serias, ¿no? Entonces,
Em, si esto te pasa, ya estás en ese rol, ya estás transformándote y convirtiendo ese personaje o llevando ese personaje a tus diferentes ámbitos. Entonces, ¿por qué no identificar ese tipo de personaje y, y realmente ponerle esas habilidades a ese personaje? Es decir, podemos ponerle un nombre y todo, si os va bien hacerlo así, ¿no? Pues cuando estoy en casa me transformo en tal, ¿no? No sé, pues me puedo poner un nombre o puedo poner una cualidad, ¿no? ¿Por qué no puedo coger el rol que yo tengo laboralmente y adaptarlo a mi vida personal? O al revés, ¿no? Si lo que quiero es ser más tolerante, por ejemplo, y en casa soy muy tolerante porque permito y acepto, ¿no? Pues cómo es mi familia, cómo son mis hijos. Y luego en el trabajo, sin embargo, hay personas que no las acepto, que no las tolero. ¿Por qué no puedo coger ese rol de casa y coger las cualidades que a mí me interesen y que yo necesite, si las quiero, y aplicarlas a mi vida a mi vida laboral? Es perfectamente factible. Entonces, si os fijáis, cada vez llevamos como un sombrero, hay quien lo define de esta manera, hay con un sombrero, con unas gafas, con un vestido, es igual, con un personaje, que podéis crear vuestro personaje y que sea el personaje de salir de la zona de confort. Puede ser, yo qué sé, ahora me viene la idea, por ejemplo, Lara Croft. No sé si conocéis Lara Croft, estas de las películas, los videojuegos, que es una tía que puede con todo, que se sube por todo, que es súper valiente, que afronta cualquier peligro, que es súper aventurera, ¿no? Entonces, ¿por qué no adoptar esas cualidades, esas habilidades, esos recursos que ella tiene, desarrollarlas y creer que yo las tengo, porque las tengo, pero bueno, primero hay que creerlo y luego se desarrollarán, creer que yo las tengo y aplicarlas en mi vida, aplicarlas realmente en mi día a día para salir de esa zona de confort. Y cuando estoy a punto de tirarme al vacío, pues convertirme en ese personaje que tiene la suficientemente valentía o tiene el suficientemente coraje como para lanzarse al vacío. Entonces, para mí esto es un recurso muy válido que a mí me ha servido mucho, que he utilizado durante mucho tiempo para afrontar esas barreras. Además, si habéis leído el libro y si no me habéis escuchado muchas veces por los vídeos, yo cuando estuve con depresión, cuando caí en lo más bajo, a mí me daba miedo todo. Me daba miedo salir a la calle, me daba miedo cuando sonaba el teléfono, cuando picaban al timbre, me daba miedo a cualquier cosa, un email, una notificación, un email que a lo mejor pensaba que me iban a volver a cobrar algo o me iban a poner una denuncia o lo que sea, cualquier cosa me daba miedo. Entonces, para llegar a superar todo esto, ha sido una carrera y un camino duro. Entonces me he ido construyendo mi propio yo, con mis propias herramientas y desarrollando mis propias herramientas. Y el día que salía de mi zona de confort, que entonces era así pequeñita, pequeñita, muy pequeñita, era como, wow, qué valiente he sido, qué bien lo he hecho, o sea, no me beso porque no llego, ¿no? Y como decía antes, salir de la zona de confort genera adicción, engancha. Así que nada más que tenéis que empezar a salir de la zona de confort para empezar a engancharos, a revelaros, a tener esa valentía y a poder realmente descubrir todo lo bonito que hay fuera, no estar encerrado en casa, sino todo lo bonito que hay en el exterior, todo lo que se aprende, todo lo que nos estamos perdiendo, todo lo que por muchas veces tener la mente cerrada y creer que yo ya estoy bien, que yo ya soy así, que no quiero o no necesito nada más, pero en realidad no nos damos cuenta de todo lo que nos estamos perdiendo, de las personas maravillosas que tenemos a nuestro lado, de los lugares maravillosos que tenemos cerca nuestro y de todo lo bonito que hay fuera de nuestra zona de confort. Así que, importante y fundamental empezar a actuar sin pensar, y si este recurso del avatar, del personaje, pues te sirve y lo quieres aplicar, pues fantástico, perfecto. Es verdad que muchas veces en los trabajos nos comportamos de manera un poco agria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque encontramos personas que no estamos bien y además tendemos a culpar a esas personas. Porque es que esta es tal, esta es cual, me amarga la vida y yo estoy así. Y aquí quiero romper una lanza en favor de la responsabilidad de cada uno y de que las personas que nos encontramos en nuestra vida no tienen que romper nuestra dinámica de actitud,
Si tú tienes una actitud buena, si te has levantado con un día genial, si has desarrollado y has trabajado por ti para tener un día de puta madre, que no venga nadie y te lo joda, así de claro, perdonadme por las palabras, pero es que no vamos a permitir que nadie nos estropee el día. Entonces, si esa persona quiere tener una actitud negativa, si quiere contagiarnos de sus malas vibraciones, si quiere todo esto, pues que se apañe ella, y yo no dejo que esto me afecte y sigo con mi actitud, con mis herramientas, que las tengo porque en casa actúo de esa manera. Entonces me lleno la mochila de herramientas y de recursos en lugar de llenármela de reproches, de excusas, de quejas y de todo lo demás, para que cuando necesite esas herramientas pueda aplicarlas de manera concreta en mi vida. ¿Qué más? Otra cosa importante a la hora de salir de nuestra zona de confort es prever o anticipar qué cosas nos pueden pasar para que no salgamos de esa zona de confort. Me explico y lo desarrollo. Por ejemplo, quiero afrontar una conversación complicada con una compañera de trabajo que sé pues, que en el momento en que diga lo que pienso, pues se va a liar la de San Quintín. Y me he propuesto hablar el jueves, ¿vale? He dicho el jueves es el último día para hablar con ella porque sí, porque de este día no pasa. Y hoy es lunes, va pasando la semana, ¿no? Y resulta que el jueves, pues esta persona se ha cogido un día de vacaciones y no viene. Entonces, claro, ya no voy a poder hablar con ella, ¿no? O resulta que el martes, pues no sé, me encuentro mal, estoy muy constipada, ¿no? Y ya digo, bueno, el jueves ya no hablo. O resulta que han puesto una reunión de trabajo, ¿no? Todas estas cosas, que son estos obstáculos que me puedo encontrar, si yo anticipo y los preveo, es decir, si planeo que quiero el jueves hablar con esta persona, pues ¿por qué no quedo con ella? Por ejemplo, ¿no? En lugar de decir yo, cuando la pille por el pasillo, hablo con ella, pues no, decirle, oye, quiero hablar contigo, quedamos el jueves. ¿Qué hago con esto? Pues que estoy obligándome a realmente afrontar este tipo de conversación con esta persona, ¿no? Y no dejando las cosas al azar, es decir, anticipando esos inconvenientes que me puedo encontrar. Entonces, cuando practico el ejercicio de exponerme, salir de mi zona de confort y decir, mira, el jueves voy a hacer una acción que me va a hacer salir de la zona de confort, voy a valorar qué cosas son las que pueden hacer que no lleve a cabo esa acción. Pues que me ponga excusas, que pues factores externos pueden ser, ¿no? Pues por ejemplo esto que hablábamos del trabajo, que no venga, que le pongan una reunión, que me la pongan a mí, pues cualquier cosa, o factores internos, ¿no? Que son pues mis excusas, pues que luego mi amiga me llama para quedar para tomar un café y le digo sí, corriendo, y es una excusa para no afrontar este tipo de situación. Entonces, si me anticipo a estos posibles obstáculos, tendré muchísimas más posibilidades de que esa acción se lleve a cabo. Si quedo con esa persona, si me comprometo y digo, por ejemplo, le digo a mi amiga, ¿no? Pues el jueves voy a hacer esto y te lo digo a ti porque quiero comprometerme contigo para no evitar, no ponerme excusas y no escapar y volver a mi zona de confort. Y además, te digo más, y es que si esa salida de zona de confort supone un esfuerzo muy grande, supone algo, wow, que nos da como mucho miedito, como nuestra mente, ya os digo siempre que es un poco cabrona, seguramente ese día te va a doler la cabeza. Seguramente ese día vas a tener algún inconveniente mental que te va a limitar en esa salida de zona de confort. Así que no le hagas caso a tu mente, no pienses, como te he dicho antes, y lánzate al vacío. Y directamente pues llegamos a ello. Entonces es importante también anticiparse a los obstáculos. Oiga, que se me lía. ¿Dónde está tu límite? No pienses y actúa. Construye ese personaje con esos recursos, con esas habilidades que te puedan ayudar a desarrollar las tuyas propias, y practica el actúa como si fuera hasta que realmente sea.
Es decir, mientras no me lo creo, ¿no? Voy haciendo ese papel, voy actuando como si, hasta que un día llega el día en el que ya no actúas como, sino que ya eres, ya te has convertido en. Entonces esto es maravilloso porque es un progreso y una evolución fantástica. Entonces, cosas que comento en el libro sobre este tema. En el libro te propongo un ejercicio para que identifiques si estás muy anclado o muy anclada en tu zona de confort. Hay varias afirmaciones. Voy a leer algunas de ellas para abrir conciencia, para ver cómo estás realmente en tu zona de confort, ¿no? Para establecer o ver cómo está este límite, estas fronteras que hemos dicho que tenemos que marcar. Por ejemplo, es posible que pienses que tu vida es monótona y que nunca haces nada novedoso. Puede ser que pienses, no puedo quejarme, todo está bien, pero podría estar mejor, pero no me quejo, ¿no? Ese es el conformismo. Quiero cambiar cosas, pero siempre hay cosas más importantes y a las que siempre atiendo a otras cosas, pero nunca acabo cambiando nada, ¿no? Siempre es aquello de, uy, sí quiero hacer esto, pero luego nunca lo implemento, no lo llevo a cabo. Suelo tener miedo cuando hay algo nuevo que hacer, la novedad, ¿no? Lo desconocido muchas veces nos genera ese miedo. Prefiero estar donde yo controlo la situación y donde me siento cómodo, ¿no? Si hay gente que le gusta mucho exponerse y salir de la zona de confort, pero hay otras personas que por tal de no salir de la zona de confort hacen cualquier cosa, ¿no? Es decir, por tal de no discutir me callo, por tal de no decir lo que pienso me guardo mi opinión, etcétera, etcétera, ¿no? Otra de las cosas también es que sueñas mucho, pero luego no haces nada, ¿no? Sueño mucho y luego al final no llevo nada a cabo. O no suelo retarme a mí mismo, no suelo ponerme a prueba. Y si alguien me reta, si alguien me dice, pues te reto, no acepto los retos, no quiero afrontar esos riesgos, ¿no? No me gusta arriesgar, prefiero un trabajo estable, aunque sea aburrido, me conformo otra vez. O suelo decir, pues menos mal que tengo trabajo, porque puedo pagar todas mis facturas. Bueno, estos son ejemplos que los trabajo en el libro para ver un poco dónde están nuestros límites, dónde está nuestra frontera de la zona de confort. Y también te planteo en el libro tres pasos para acabar con el miedo, recursos para superar el miedo, ¿vale? En primer lugar, no los voy a desarrollar mucho, porque bueno, creo que los podemos dejar para el directo de la semana que viene. Pero bueno, igual la semana que viene tengo otro tema ahí pensado, ya veré. Pero sí que es verdad, recursos para superar el miedo. En primer lugar, que lo aceptes. Muchas veces no queremos ver lo que estamos viendo, nos ponemos esa venda invisible para no aceptar nuestra realidad, para no aceptar que tengo miedo, no pasa nada, o sea, está bien tener miedo. El miedo es realmente un mecanismo de defensa, es decir, de salvarnos de situaciones. Pues si viene un león o un depredador y nos quiere comer, pues gracias al miedo muchas personas se salvaron en su momento, ¿no? Porque nos hace reaccionar el miedo. Y ante el miedo podemos tener tres tipos de reacciones. Podemos salir corriendo, que esto es lo que hace mucha gente cuando no quiere afrontar, ¿no? Miro para otro lado y no, bueno, literalmente no salgo corriendo, pero sí que es verdad que me aparto y me escapo situación de peligro. En segundo lugar, el miedo puede paralizarme, que también le pasa a muchas personas, que de golpe ante una situación pues, de peligro nos quedamos paralizados, ¿no? Y no sabemos qué hacer y nuestra mente se queda como ahí congelada. Y la tercera reacción que podemos tener frente al miedo es la de atacar, es la de reaccionar al ataque, ¿no? Reaccionar, pues, envalentonarnos y frente al ataque, pues yo respondo con un ataque mayor, ¿no? Está bien, todas las reacciones están bien y habrá en algunas circunstancias que nos sirvan un tipo de reacciones y en otras circunstancias nos servirán otros. Pero sí que es verdad que, como ya sabéis, que a mí las reacciones no me gustan mucho,
y yo cambio la palabra reacción por la palabra respuesta. Entonces la respuesta es algo que tú das frente a un estímulo que está valorado, que está pensado. Y el miedo muchas veces nos hace reaccionar. Por eso, cuando es descontrolado, el miedo no nos lleva por buen camino. Vuelvo a decir, el miedo sí que nos ha protegido y nos protege muchas veces de cosas peligrosas y está bien, hay que aceptarlo, hay que abrazarlo, no pasa nada si tengo miedo. El primer paso es ser consciente, el segundo es aceptarlo, que tengo miedo y que bueno, pues que no pasa nada y que a partir de ahora voy a trabajar para cambiar, para transformar ese miedo en otras cosas. Entonces el primer paso es la aceptación. Y en segundo lugar, hay que relativizar también, ¿no? Porque muchas veces tenemos miedo por cosas que realmente no llegan nunca a pasar. Nos preocupamos por cosas que no llegan nunca a pasar o tenemos miedo de cosas que realmente nunca llegan a pasar. Entonces, relativizar la situación, escoger perspectiva, ver las cosas no desde aquí dentro, sino desde fuera, con ojos de otra persona, con ojos de externos, nos ayuda también a relativizar esos miedos y a quitarle importancia realmente al hecho de equivocarme o de qué pensarán o todo esto que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? No voy a desarrollar más de lo que hablo en el libro, porque si todavía no lo tienes, pues espero que te animes y lo compres. El libro ya está ayudando a muchísimas personas, está transformando vidas a lo grande, está impactando realmente muchísimo porque estamos convirtiendo el mundo en un mundo de rebeldes. Así que si aún no lo tienes, te animo a que profundices más porque además en él te explico una técnica poderosísima para acabar con tus miedos. Y la desarrollo aquí, que está en las páginas, bueno, empieza en la página 243, si tienes el libro y todavía no has llegado a ello, pues allí lo tienes, y si no lo tienes, pues ¿a qué estás esperando? Que ya va siendo hora que empieces a leer y a tener los libros. Creo que por hoy ya tenemos bastante teoría, creo que el tema de los miedos es algo que da mucho de sí y que me encuentro muchísimo en las sesiones que hago con personas, pero me lo encuentro mucho y lo veo yo, pero la gente no lo ve, no se da cuenta de que tiene miedo. No es consciente de que tiene miedo, las personas no somos conscientes, por eso elevar la conciencia va a ser el primer paso para que puedas acabar con esos miedos, con esos frenos, con esas limitaciones que te impones a ti mismo o a ti misma y que pues te están frenando a la hora de conseguir cualquier cosa en tu vida. Por ejemplo, hay mucha gente que no cambia de trabajo por miedo a perder lo que tiene, por miedo a perder esa estabilidad, por miedo a no poder pagar las facturas, por miedo a no poder darle comodidad a su familia, por un montón de miedos y se están perdiendo realmente lo bonito o el aprendizaje que supone estar en esa incertidumbre, porque la incertidumbre a veces hay que abrazarla, a veces no, hay que abrazarla y aprender de ella, que tiene muchas cosas que decirnos. Sin más, rebelde, me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado en directo, muchísimas gracias a ti si ahora me ves en diferido y nada, pues vamos a seguir llenando el mundo de rebeldes. Un abrazo súper fuerte, que os quiero a todos, que regaléis estas navidades Rebélate, el libro que está impulsando la vida de sus lectores. ¡Chao, rebeldes!